Hola a todos, continuaremos ahora con la segunda parte de la introducción a la bioquímica. En la clase anterior estábamos estudiando algunas características de la vida desde el punto de vista de la bioquímica. Y ahora continuamos entonces con otra de esas características, que consiste en que la vida se fundamenta en la información. ¿A qué se refiere esto? La información biológica está en forma de mensajes codificados, que son inherentes a la estructura tridimensional de las biomoléculas. La información genética particularmente, que se almacena en las moléculas de DNA, especifica el orden de los aminoácidos de las proteínas y de qué forma y cuándo se sintetizan esas proteínas. También las proteínas realizan su función interaccionando con otras moléculas. La estructura tridimensional de cada clase de proteína permite su unión y su interacción con una clase específica de moléculas, con una forma complementaria precisa. Durante el proceso de unión se transfiere la información. En otras palabras, cuando una proteína se une o interacciona con otra molécula, podemos imaginarnos que en realidad lo que está sucediendo es que se está transfiriendo información de una molécula a la otra. La vida pues se fundamenta en la información. Otra característica es que la vida se adapta y evoluciona. Cuando un organismo se autorreproduce, las modificaciones del DNA inducidas por las agresiones y los errores que tienen lugar cuando se copian las moléculas de DNA pueden dar lugar a lo que se conoce como mutaciones, es decir, cambios de la secuencia de nucleótidos, que son las unidades que constituyen a las moléculas de DNA. La mayoría de las mutaciones son silenciosas, pero algunas son nocivas y limitan el éxito reproductor de los descendientes. Pero en ocasiones que son poco frecuentes, las mutaciones pueden más bien contribuir a aumentar la capacidad del organismo para sobrevivir, para adaptarse a circunstancias nuevas y para reproducirse. Entonces, por eso decimos que la vida se adapta y evoluciona. Pasando a otro aspecto de esta introducción, vamos a estudiar algo respecto a los elementos químicos de la materia. Aquí observamos una gráfica de barras en donde observamos en el eje horizontal distintos símbolos que corresponden a cada uno de los átomos, elementos químicos. Y aquí en el eje vertical están unidades que representan la abundancia de cada uno de esos átomos. Observamos varias barras, las de color azul representan la abundancia de estos átomos o elementos químicos en el universo en general. Las barras de color gris corresponden a la abundancia de los elementos en la corteza terrestre y las que más nos interesan son las barras de color rojo que corresponden a la abundancia de estos elementos en el cuerpo humano. Observemos entonces que las barras rojas más altas que corresponden al cuerpo humano son las que corresponden al hidrógeno, al carbono, al nitrógeno, al oxígeno, al sodio, al magnesio, al fósforo, al azufre, al cloruro, al potasio y al calcio. Quiere decir que todos estos elementos que tienen estas barras rojas bastante altas están muy abundantemente en el cuerpo humano. Observemos un caso interesante, el caso del helio.
Observen la barra azul bastante elevada, significa que el helio es bastante abundante en el universo. Pero observen que solo aparece un puntito rojo y no una barra de color rojo, indicando que en realidad el helio no se encuentra en el cuerpo humano a pesar de ser muy abundante en el universo. También aquí en esta otra diapositiva observamos una tabla que nos muestra que los elementos químicos que se encuentran en los organismos vivientes se dividen en 4 niveles. Y aquí tenemos que los de primer nivel son el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno. Los de segundo nivel son el calcio, el cloruro, el magnesio, el fósforo, el potasio, el sodio y el azufre. Los de tercer nivel son el cobalto, el cobre, el hierro, el manganeso y el zinc. Y luego tenemos otros elementos que ya pertenecen a los de cuarto nivel, como el aluminio y el arsénico y otros. Aquí en esta otra columna observamos una serie de comentarios que se refieren a características de cada uno de los elementos de los diferentes niveles. Y así vemos que los de primer nivel son los más abundantes en todos los organismos. Los de segundo nivel son mucho menos abundantes comparados con los primeros, pero siempre se encuentran en todos los organismos. Y los de tercer nivel, todos ellos son metales y están presentes en pequeñas cantidades en todos los organismos y son esenciales para la vida. De manera que al momento podemos decir que los elementos de los 3 primeros niveles, todos ellos se encuentran en todos los organismos, pero los de primer nivel son más abundantes, los de segundo nivel son menos abundantes y los de tercer nivel son mucho menos abundantes. Y también enfatizamos que los de tercer nivel, a diferencia de los otros, son metales. Con respecto a los de cuarto nivel, estos son encontrados en, o si no son requeridos, por algunos organismos vivientes en cantidades trazas, o sea, cantidades muy pequeñas. Observen entonces que estos elementos que son del cuarto nivel ya no se encuentran en todos los organismos, sino que solo en algunos. Y algunos organismos en realidad ni siquiera los tienen, sino que los requieren. Y tanto en el caso de que sean requeridos como en el caso que se encuentren en organismos vivientes, son en cantidades muy, pero muy pequeñas que se llaman cantidades trazas. Hablamos ahora acerca de los grupos funcionales de las biomoléculas. La mayoría de las biomoléculas pueden considerarse derivadas del tipo más simple de moléculas orgánicas que son los llamados hidrocarburos. Estas son moléculas que contienen carbono e hidrógeno, como el nombre lo indica, hidro de hidrógeno y carburo indica que tienen carbono. Estas moléculas son hidrófobas, lo que significa que son insolubles en agua. Todas las demás moléculas orgánicas se forman uniendo otros átomos o grupos de átomos al esqueleto carbonado de un hidrocarburo. Las propiedades químicas de estas moléculas derivadas de los hidrocarburos están determinadas por la disposición específica de los átomos denominados grupos funcionales. La mayoría de las biomoléculas contienen más de un grupo funcional. Las propiedades químicas de cada grupo funcional contribuyen al comportamiento de las moléculas que lo contienen. Entonces, tienen que imaginarse que las biomoléculas tienen algunas partes que son los grupos funcionales y que estos grupos funcionales son muy importantes porque determinan el comportamiento de esas biomoléculas. Aquí tenemos una tabla donde se nos muestra en la columna del medio la estructura química de cada uno de los grupos funcionales. Los grupos funcionales importantes en las biomoléculas. Y en la última columna aparece el nombre de cada grupo funcional. Aquí en la primera aparece la familia, pero a esto no nos vamos a referir, excepto en un caso que vamos a ver más adelante. Comenzamos entonces el estudio de estos grupos funcionales. Tenemos el llamado hidroxilo.
corresponde al OH, es decir, a un oxígeno unido a un hidrógeno. El carbonilo corresponde a un carbono unido por un doble enlace a un oxígeno. Observen que el carbonilo puede estar en dos formas. En esta forma en que el carbonilo está en un extremo de una molécula, porque R representa una parte de la molécula y esto representa lo que está en el extremo de la molécula. En ese caso decimos que el grupo carbonilo está en forma de aldehído, que corresponde a una familia. La otra forma es esta, en la cual el grupo carbonilo está no en un extremo, sino que está entre dos partes de una misma molécula. Por ejemplo, aquí vemos R y R', son dos partes de la molécula y entre esas dos partes está el grupo carbonilo, que no está en un extremo. En ese caso decimos que está en forma de cetona, que corresponde a otra familia. Continuamos con el carboxilo, que corresponde al carbono unido por un doble enlace a un oxígeno. Y ese carbono a la vez está unido a un grupo hidroxilo o un oxígeno con un hidrógeno. El amino corresponde al NH2, es decir, un nitrógeno unido a dos hidrógenos. El amido es como una combinación de los dos anteriores. Observen que aquí está el carbono unido con un doble enlace al oxígeno, así como acá, y está el NH2, así como en el grupo anterior. Entonces viene siendo como una combinación. El NH2 está unido al mismo carbono que a la vez está unido al oxígeno por doble enlace. Esto forma entonces el grupo amido. Luego tenemos el grupo tiol, que corresponde al SH, o sea, un azufre con un hidrógeno. También se le llama sulfidrilo. Y luego tenemos el grupo éster, que corresponde a un carbono unido por un doble enlace a un oxígeno, y a la vez este carbono está unido a otro oxígeno por un enlace sencillo. El grupo éster es un grupo funcional, pero es más conocido como un enlace. Como ven acá hay una parte R y aquí hay otra parte R, dos partes que están siendo precisamente unidas por este enlace, que es el enlace éster. Aunque sea grupo funcional, también es un enlace. Y es de esa manera que lo vamos a ver en algunos de los temas posteriores. El alqueno pues no tiene importancia desde el punto de vista humano. Entonces lo dejamos de lado. Pasamos ahora a otro aspecto de la introducción y vamos a hablar de las aplicaciones de la bioquímica. La bioquímica se aplica en muchos campos. Aquí tenemos algunos en la medicina, en la agricultura, en la nutrición, en la química clínica, en la farmacología y en la toxicología, en la ingeniería genética y en la clonación. Pero vamos a hacer énfasis en las aplicaciones médicas de la bioquímica. Y vamos a ver dos ejemplos de aplicación médica de la bioquímica. Vamos a utilizar el ejemplo que está esquematizado en la parte de arriba y el que está esquematizado en la parte de medio. Vamos a dejar de lado el que está en la parte de abajo, porque está un poquito desfasado. Entonces, observemos la primera aplicación. Aquí observan una molécula que se llama hiposantina, que es un precursor de bases de purina que se encuentran en el DNA o ADN y en el RNA o ARN, es decir, en los ácidos nucleicos. Como ven, esta molécula que se llama hiposantina tiene un grupo que está aquí resaltado en blanco, que es el grupo hidroxilo, que ya habíamos dicho hace poco que es un grupo funcional. Por lo tanto, este grupo determina cómo se va a comportar esta molécula hiposantina. Esta es una molécula que se encuentra entonces en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Es una molécula que es objeto de estudio de la bioquímica. Ahora, aquí observan otra molécula. Se llama 6-mercaptopurina. Como ustedes pueden observar, esta molécula se parece mucho a la hiposantina. De hecho, fue creada en un laboratorio haciendo
lo siguiente, haciendo una sustitución. Científicos le quitaron el grupo hidroxilo, lo removieron y agregaron, en vez del grupo hidroxilo, el grupo sulfidrilo SH, que ya habíamos visto también, es otro grupo funcional. Eso cambió entonces el comportamiento de esta molécula. Esta molécula se dice que es un análogo de la hiposantina porque fue construido basándose en la hiposantina y porque se parece mucho a la hiposantina. Entonces decimos que es un análogo de la hiposantina. Y se pudo determinar que esta molécula bloquea la síntesis de ácido nucleico, particularmente la síntesis de DNA. Aquí observamos cómo lo hace. Primero veamos que esta es una cadena de nucleótidos. Estas son las unidades, estos círculos azules son las unidades llamadas nucleótidos que forman cadenas y el ADN está formado por cadenas de nucleótidos. Aquí observamos que una cadena de ADN que ya existe o preexiste está sirviendo de molde o de plantilla para que enfrente de ella se pueda formar una nueva cadena de ADN. Observamos cómo se van agregando entonces progresivamente en esta dirección que indican las flechas los nucleótidos para ir formando la nueva cadena. De esa manera se estaría formando nuevo ADN, sintetizando nuevo ADN. Pero si en el ambiente existiera la seimercaptopurina representada por este rectángulo, entonces las moléculas de seimercaptopurina, como ven, se incorporarían en la cadena. Pero al incorporarse una molécula de seimercaptopurina en la cadena, va a detenerse el crecimiento de la cadena y no se va a lograr sintetizar entonces el ADN. Por eso decimos entonces que la seimercaptopurina bloquea o inhibe la síntesis de ADN. Ahora bien, ¿para qué sirve esta sustancia? Resulta que es un medicamento que forma parte de la quimioterapia del cáncer. Veamos por qué. En la clase anterior habíamos visto que para que se pueda dividir una célula, se tiene que multiplicar primero el ADN. Si no se forma más moléculas de ADN en una célula, la célula no se va a poder dividir. Eso es cierto para todo tipo de célula. Entonces, cuando una persona tiene cáncer, las células cancerosas se multiplican de una manera anormal, de una manera acelerada, descontrolada y de una manera mucho más rápida que lo hacen las otras células normales. Entonces, cuando se le administra este medicamento que se llama seimercaptopurina a una persona con cáncer o con cierto tipo de cáncer, entonces la molécula se va a dirigir preferiblemente a donde están las células cancerosas y va a hacer esto, va a bloquear la síntesis de ADN en esas células. Esas células en las que ocurra eso no se van a poder dividir. Por lo tanto, el medicamento va a hacer que el cáncer o el tumor se detenga o se disminuya en su crecimiento. De manera que por eso funciona este medicamento como un tratamiento para el cáncer o ciertos tipos de cáncer, la seimercaptopurina. Entonces, como pueden observar, esto es una aplicación médica de la bioquímica porque la construcción, la síntesis de este medicamento fue basada en una molécula del organismo que es parte del estudio de la bioquímica. Pasamos ahora a otra aplicación médica de la bioquímica que es un tanto similar a lo anterior. Aquí observamos primero una molécula que forma parte de nuestro organismo. Se trata de una molécula que se llama timidina. Esta es un constituyente normal del DNA, o sea, del ADN. Como ven, tiene un grupo funcional que es el mismo grupo hidroxilo que también tiene la hiposantina. Pero
En un laboratorio hubo en algún momento una invención de una sustancia basándose en esta, pero muy parecida a esta, simplemente haciendo un pequeño cambio. Los científicos le quitaron el grupo hidroxilo y lo cambiaron por este otro grupo formado por estos 3 nitrógenos. Entonces, obviamente, eso cambió el comportamiento de esta molécula porque los grupos funcionales determinan el comportamiento de las moléculas. Esta molécula que fue construida en un laboratorio basándose en esta se llama 3'-ácido 2'-3' dideoxitimidina, pero es más conocida por sus siglas, AZT. Y se encontró que esta molécula es un inhibidor de la síntesis de DNA dirigida por RNA del virus del SIDA. Veamos en el esquema a qué nos estamos refiriendo. Aquí tienen una cadena formada por círculos de color rojo para diferenciarlos de los que corresponden al DNA, porque estos nucleótidos están formando una cadena de RNA, el otro ácido nucleico. Este RNA es del humano. Entonces, cuando el virus entra e invade células en el humano, el virus del SIDA, entonces utiliza las moléculas de RNA de las células del humano como molde o como plantilla, tal como lo ven acá, para construir ADN. Pero este ADN que está construyéndose, tomando como molde el RNA del humano, es el DNA que forma el virus del SIDA, el cual está formado por DNA junto con proteínas. Entonces aquí ven cómo va creciendo la cadena de DNA utilizando como molde el RNA. Eso es cuando el virus del SIDA ha invadido a una célula, un glóbulo blanco en el humano. Entonces, aquí observamos que si en el ambiente existe AZT, como cuando se administra a una persona que está padeciendo de SIDA, entonces la AZT representada por este rectángulo viene y se incorpora en la cadena de DNA que se está formando. Pero al igual que ocurría en el primer caso, cuando se incorpora la AZT, así como cuando se incorporaba la C-mercaptopurina, la síntesis de la cadena de DNA se va a detener y no se va a lograr reproducir el ADN del virus, por lo tanto no se va a lograr multiplicar en la misma forma, por lo menos en la misma cantidad o con la misma rapidez el ADN del virus y por lo tanto el virus. Entonces la multiplicación del virus se va a disminuir y la persona va a mejorar. La AZT pues es un medicamento que se usa para el tratamiento del SIDA, pero que se construyó en un laboratorio partiendo de una molécula del organismo. Entonces, por lo tanto, esta es una aplicación médica de la bioquímica. Hablamos un poco acerca de la energía. Todos los sucesos del universo involucran energía. La energía del universo se encuentra en muchas formas transformables. Según la teoría científica moderna, la energía es el constituyente básico del universo. Tenemos acá dos términos que están relacionados: termodinámica y bioenergética. La termodinámica es la investigación de las transformaciones energéticas que acompañan a los cambios físicos y químicos de la materia. La bioenergética es una rama de la termodinámica que estudia las transformaciones de la energía en los seres vivos. Por lo tanto, nos interesa más particularmente la bioenergética porque tiene relación directamente con los seres vivos, pero la bioenergética es parte de la termodinámica. También, por otro lado, observamos que las reacciones bioquímicas son afectadas por 3 factores, que son la entalpía, la entropía y la energía libre, a los cuales nos referimos a continuación. Comenzando con la entalpía. La entalpía se refiere al contenido total de calor.
está relacionada con la primera ley de la termodinámica. La entropía se refiere al grado de desorden y se relaciona con la segunda ley de la termodinámica. Y la energía libre se refiere a la energía disponible para realizar un trabajo químico y medir la espontaneidad de las reacciones químicas. Como hemos mencionado dos leyes de la termodinámica, vamos a repasar en qué consisten. Primero, la primera ley de la termodinámica nos expresa que la cantidad total de energía del universo es constante. La energía, en otras palabras, no se crea ni se destruye, solo puede transformarse de una forma a la otra. Y la segunda ley de la termodinámica nos dice que el desorden del universo aumenta siempre. En otras palabras, la entropía aumenta. Todos los procesos físicos y químicos se producen de manera espontánea solo cuando incrementa el desorden. El término entalpía se representa con una letra H mayúscula y está relacionado con la llamada energía interna que se representa con una letra E mayúscula. Los cambios de entalpía son en esencia iguales a los cambios en energía interna. Los cambios en entalpía se representan con un triángulo seguido de una H y se lee como delta H. Y los cambios en energía interna se representan con un triángulo seguido de una E mayúscula y se lee como delta E. Entonces, delta H y delta E representan cambios en entalpía o en energía interna respectivamente. Utilizando los cambios en la entalpía, delta H, tenemos que cuando delta H es negativa, es decir, es menor que cero, el proceso o la reacción correspondiente libera calor y se denomina exotérmico. Fíjense bien, exo hacia afuera, térmico se refiere a calor. Entonces se libera calor, de ahí viene el nombre de exotérmico, porque el calor se libera, va hacia afuera. Cuando delta H es positiva, es mayor que cero, sucede lo contrario, se absorbe calor, el calor va para adentro, se absorbe calor desde el entorno y el proceso entonces se llama al revés, en vez de exotérmico se llama endotérmico, endo es hacia adentro. Y también tenemos que un proceso o una reacción puede ser isotérmica y esto es cuando delta H es igual a cero, es decir, cuando no hay intercambio de calor. Cuando se producen cambios físicos o químicos con liberación de energía, se dice que son espontáneos. Aunque la energía del universo siempre aumenta en un proceso espontáneo, estamos hablando localmente porque la energía total del universo, ya habíamos dicho que de acuerdo a la primera ley de la termodinámica no cambia, es constante, pero la energía en un ambiente en donde se está realizando un proceso que es espontáneo, entonces aumenta. Y si la pudiéramos medir, entonces pudiéramos determinar que un proceso es espontáneo, pero la medición de esa energía es poco práctica. Entonces no sirve mucho en la práctica para poder determinar si un proceso es espontáneo. Pero una función termodinámica más adecuada para predecir la espontaneidad de un proceso es la energía libre, tal como ya lo habíamos dicho antes. Esta se representa cuando estamos hablando de los cambios en energía libre como delta G, es decir, un triángulo con una G. Y también se le llama energía libre de Gibbs. La G precisamente viene del apellido Gibbs, que fue el científico que estudió esta energía e hizo varios planteamientos respecto a ella. Pero si nosotros utilizamos el cambio en delta G, en vez de utilizar el cambio en entalpía, que era delta H, entonces tenemos que hablar de otros términos. Si delta G es negativa, hablamos de que la reacción es exergónica y que es espontánea. Si delta G es positiva, entonces decimos que la reacción es endergónica y no espontánea. Y cuando delta G es igual a cero, hablamos de que se trata de un proceso en equilibrio. Entonces, vamos a volver atrás para que recuerden que si se utiliza delta H y delta H es negativa, decimos que el proceso o la reacción es exotérmico.
y cuando delta H es positiva es endotérmico, y cuando delta H es 0 decimos que es isotérmico. Pero si hablamos de delta G, entonces cuando delta G es negativa, la reacción se llama exergónica. Cuando es positiva, endergónica. Y cuando es 0 el cambio, no hay cambio en la energía libre de Gibbs, decimos que se trata de un proceso en equilibrio. Bien, hemos quedado ya de esta manera inducidos para continuar estudiando otros temas de bioquímica más adelante. Así es que hasta pronto.